Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Lucía Quintero y en este vídeo vamos a hablar de la planilla de corrección del tema teórico en las oposiciones de educación física. Bueno, pues de lo que vamos a hablar a lo largo del vídeo es precisamente de cómo nos van a corregir esta prueba en el proceso de oposiciones y entender cómo esta planilla de corrección o supuesta planilla de corrección, ya que puede cambiar a lo largo del proceso, pues cómo la vamos a utilizar para elaborar nuestro tema y estudiar para luego ser más eficaces y conseguir una mejor nota en esta parte del proceso de oposiciones. Luego dejaré en la descripción de este vídeo las partes temporalizadas a lo largo del vídeo por si quieres avanzar, retroceder o ir a algún punto en concreto. Vamos a hablar de la orden de la convocatoria, de los criterios de calificación de esta prueba y cómo nos afecta, de generalidades a la hora de elaborar el tema de oposiciones. También vamos a ver cómo realizar la introducción y justificación, la relación con la normativa vigente, la aplicación práctica y didáctica del tema, el desarrollo del mismo, la adecuada estructura e interrelación de los contenidos, las conclusiones, sugerencias y análisis críticos del tema teórico y cómo nos van a valorar la competencia comunicativa a lo largo de nuestro desarrollo de tema teórico. Para empezar, te voy a hablar de algunos aspectos formales de la convocatoria y del temario en sí. Si quieres saltarte este paso y avanzar, pues ya te dije que abajo en la descripción del vídeo te dejo las temporalizaciones, por si quieres saltarte un poco esta parte más administrativa y más formal de lo que sería esta parte del proceso. Pero quiero contarla porque realmente nos seguimos rigiendo en la convocatoria, en el temario, por la orden del 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los temarios que han de regir los procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades y la movilidad de especialidades entre cuerpos y profesores de enseñanza secundaria y técnicos de formación profesional. Es decir, que nos estamos rigiendo por un temario elaborado o aprobado en la orden del 1 de febrero de 1996. Y es lo que seguimos utilizando para entrar a formar parte del cuerpo de profesores de secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo primero es que sabemos que esos temas hay que actualizarlos, que muchos de sus títulos incluso están fuera de ley o muchas de las cosas de las que nos hablan están más que obsoletas. Entonces este primer punto nos lleva a entender que hay que traer a la actualidad estos temas y que existe la posibilidad de que cambie el temario en la convocatoria que tengamos en curso. Entonces esa opción vamos a tenerla en mente. Una vez recordado esto, pues sabemos que la primera prueba que vamos a encontrarnos en el proceso de oposiciones es la de desarrollo, que tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta y va a constar de dos partes que van a ser valoradas conjuntamente. La parte A, una prueba práctica que permita comprobar que los candidatos y candidatas poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad por la que se opte, que no vamos a hablar de ella hoy, pero si quieres conocer más cosas sobre esta prueba, pues te recomiendo suscribirte al canal y sobre todo a la lista de recursos para la preparación de oposiciones de educación física. Y luego nos vamos a encontrar con la parte B, que es en la que nos vamos a centrar hoy, que va a consistir en el desarrollo por escrito de un tema elegido por la persona aspirante entre un número de temas extraídos al azar por el tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad. En nuestro caso vamos a elegir entre 5 temas del temario, así que estadísticamente sabemos que hay 4 temas que podemos desechar de partida. Hay gente que juega a estudiarse estadísticamente un número de temas por probabilidad, pero la estadística real es que sabemos que hay 4 temas que podríamos desechar del temario. Se puede profundizar mucho más en los aspectos formales de la convocatoria,
pero nos vamos a centrar en cómo nos van a evaluar el tema. Y aquí es donde empieza la parte importante. O sea, si realmente nosotros vamos a ser evaluados en un proceso, debemos conocer cómo me van a evaluar. Y en este punto sabemos que no se puede evaluar, o la manera más objetiva de evaluarnos es mediante una planilla que elaborará nuestro Tribunal de Oposiciones, que les va a permitir ser lo más justos posible dentro del proceso actual que tenemos. Entonces es una planilla que puede cambiar según la convocatoria o el tribunal, pero siempre se va a ajustar a lo que pide la convocatoria. O sea, siempre tiene que tener la parte legal, y en la parte que pide la convocatoria la tiene que tener muy cerrada. Entonces lo primero que vamos a hacer es entender cómo el tribunal construye esa planilla y qué nos van a pedir en esa planilla para elaborar nuestros temas ajustándonos al máximo en cómo se nos va a evaluar. Tengan en cuenta que algunas de las cosas que les comento pueden cambiar según la nueva orden de convocatoria de oposiciones o según los ajustes que hagan los tribunales en esas convocatorias. Pero la parte formal, la parte que la orden de convocatoria cierra, es la que tenemos que mirar de partida. Y nos dice, en este caso, que el tribunal valorará los siguientes aspectos: el conocimiento de la legislación vigente en materia de educación relacionada con la especialidad correspondiente. Normalmente encontramos un listado de leyes en la propia convocatoria, así que presten mucha atención a ese listado de leyes. La formación científica y el dominio de las habilidades técnicas demostrados por la persona aspirante en la intervención didáctica planteada. La inclusión de un enfoque favorecedor del desarrollo y la adquisición de las competencias. La intervención didáctica planteada, donde debemos encontrar las estrategias metodológicas y organizativas, así como las estrategias y los procesos de enseñanza y aprendizaje en un contexto inclusivo. Y en este sentido vamos a tener en cuenta la adecuación de la metodología a los aspectos didácticos y organizativos, tanto del alumnado como de la diversidad del mismo. Los recursos, el entorno del centro, etc. También se tendrá consideración a la mención y correcta justificación de los principios y las estrategias que favorezcan el trabajo colaborativo y el agrupamiento del alumnado, la organización de los espacios en los que vaya a transcurrir la actividad docente, los materiales y recursos didácticos variados y la adecuación a la metodología utilizada, teniendo también el objetivo presente de utilizar correctamente la integración de las tecnologías de la información y la comunicación y el tratamiento de los elementos transversales o de la educación en valores, entre otros. También se va a valorar la introducción de factores de innovación educativa en los aspectos reseñados anteriormente. Otro aspecto importante va a ser la concreción y la adecuación de las tareas o actividades a las propuestas prácticas planteadas, teniendo en cuenta el nivel educativo, las necesidades educativas del alumnado, así como la diversidad del mismo. Y ya para finalizar, la referencia a los criterios de evaluación y la correcta justificación de los procesos e instrumentos de evaluación utilizados en la atención a la diversidad desde un enfoque inclusivo. Hay un punto que va a estar presente en todo nuestro tema, que es la competencia comunicativa del aspirante, donde vamos a encontrarnos con factores como la corrección ortográfica, la propiedad léxica, la adecuación, la coherencia y la cohesión sintáctica y semántica. También vamos a tener muy presentes la precisión terminológica, la riqueza léxica, entre otros aspectos. Y para empezar, debemos saber que la Comisión de Coordinación va a publicar los criterios de calificación del tema y se tienen que ajustar a la convocatoria, como ya mencionábamos, y es lo que vamos a tener de referencia a lo largo de este vídeo junto con la convocatoria para entender cómo construir el tema. En esta planilla se muestran los criterios de calificación y normalmente la valoración en porcentajes,
pero suele hacerse desde un punto de vista macro, con el criterio en bruto. Normalmente no conocemos qué ítems concretos van a tener en cuenta dentro de esos criterios de calificación para desglosar esa calificación, y es lo que tenemos que entender y que ajustar para que nuestro tema quede lo mejor posible. También es importante que sepan que el orden de estos apartados que yo les voy a mencionar no está preestablecido, pueden cambiar las cosas de orden, pueden meter cosas en unos apartados u otros, pero es importante que dejen ver esas palabras clave, que pongan en los epígrafes, que expliciten que realmente como contenido y desarrollo están desarrollando estos aspectos importantes de la convocatoria. Eviten mezclar dos cosas en un mismo título, ya que eso presta a confusiones y a la hora de corregir no queda claro si estás hablando bien de todos los apartados o no. Aspectos generales que tienen que tener en cuenta en todos los temas y en todos los desarrollos es que las divagaciones que no aportan nada al tema ni como ampliación no van a puntuar. Si ustedes en el medio del tema no saben desarrollarlo y se ponen a contar otra cosa porque les apetece, porque quieren rellenar folio, que tengan en cuenta que directamente eso no va a contar en ningún apartado si no tiene relación explícita con el tema, con la aplicación práctica y didáctica. No pierdan el tiempo en divagar si no sirve para algo concreto. También pueden tener en cuenta que el contenido sea el adecuado antes de valorar la competencia comunicativa. Me explico. Un tema que hable de otra cosa no va a puntuar en limpieza y ortografía y sacar puntos antes de realmente estar aclarando, estar contando aspectos relativos a ese tema. Es decir, que no vale de nada tener una letra bonita si no conocemos y no desarrollamos el tema que nos toca. Y también es importante tener en cuenta que cada tribunal va a llegar a acuerdos en las puntuaciones intermedias, porque los ítems no están bien o mal del todo. Entonces siempre va a haber puntuaciones intermedias donde cada tribunal, cada convocatoria de oposiciones pues van a llegar a acuerdos para hacerlo más objetivos a la hora de aplicar esta planilla de corrección a los temas, teniendo en cuenta que es una planilla que se debe ajustar a 5 temas diferentes, que puede que uno sea de metodología, otro de evaluación y otro de propuestas más prácticas o de contenidos más prácticos, y la planilla se debe ajustar a poder evaluar con ella la totalidad de temas. Así que, llegados hasta aquí, vamos a ir desglosando apartado por apartado que debería tener nuestro tema dentro de los criterios de calificación, de evaluación y calificación de esta parte de la convocatoria, de esta primera prueba. Vamos a comenzar con la introducción y justificación como punto número 1, la relación con la normativa vigente, que pueden meterla en la introducción, pueden ponerla en otros apartados, pero tiene que haber un punto explícito de relación con la normativa vigente, la aplicación práctica y didáctica del tema, el desarrollo, cómo vamos a elaborar este desarrollo, la adecuada estructura e interrelación de los contenidos, la conclusión, sugerencia, análisis crítico y esa parte de competencia comunicativa. Y dentro de estos apartados es importante que revisen, si no lo vieron en la diapositiva anterior, los porcentajes que se utilizan para calificar cada uno de estos apartados para que entiendan a qué parte le deben dar mayor importancia dentro del desarrollo del tema. En la introducción y justificación, pues vamos a tener en cuenta que esta introducción podemos introducir las leyes o no, pero es similar al preámbulo de una ley, y en nuestra introducción vamos a recoger de forma narrada todo el contenido del tema, citando todos los apartados y su contenido. Y es muy importante que expliciten, que hagan visible la necesidad de este tema, o sea, por qué este tema es importante, tanto dentro del contexto profesional como para la vida del alumnado, como para el entorno del centro, o sea, por qué es necesario este tema y por qué estás desarrollando este tema dentro de la convocatoria de oposiciones a profesorado de educación física. No olvides incluir estos 2 puntos
en tu introducción y justificación. Pasamos ahora a la relación con la normativa vigente, que puedes hacer dentro, como un apartado dentro de la introducción, podrías sacarlo, pero debes ponerlo, la relación con la normativa vigente. Pero no se trata de hacer un listado de leyes, no se trata de que eches aquí el rollo y de memoria cuentes las leyes. Tienes que explicar por qué esas leyes son importantes para tu desarrollo profesional. Entonces es como si le cogieses cariño a las leyes y después de cada una pues explica por qué las utilizas. ¿Por qué utilizas el currículum? ¿En qué te ayuda el currículum a desarrollar tu profesión? O incluso puedes, como ley, incluir la propia orden de la convocatoria de oposiciones y por qué es importante. O sea, no te limites a vomitar un listado de leyes, sino explica por qué pones y tienes en cuenta cada una de esas leyes y puedes tener de referencia las leyes que encuentras en la propia convocatoria, que son las que realmente te están pidiendo y esas son las que realmente no pueden faltar. Puedes incluir algunas otras leyes, incluso puedes incluir la Constitución, que es la que habla del derecho a una educación pública y de calidad. O sea, puedes incluir otras leyes si te apetece o porque en algún contexto esas leyes te ayuden a algo, pero las que no te deben faltar son las leyes que incluye la propia convocatoria. Vamos a la aplicación práctica y didáctica del tema, punto que no debe faltar. Como ya decíamos, tú decides el orden de los apartados, pero elabórate un esqueleto de tema que puedas aplicar en todos los temas del temario. Entonces decides si quieres poner la aplicación práctica y didáctica como un subapartado del desarrollo. Yo la sacaría y elaboraría un apartado específico para la aplicación práctica y didáctica. Pero dentro de la misma, ¿qué es lo que no te debe faltar? Dentro de esta tienes que hablar mucho de los campos de la vida profesional del docente en los que tiene aplicación el tema, que puede ser tanto en docencia o en la organización de actividades o en la organización del departamento. O sea, ¿para qué es importante este tema dentro de tu vida profesional docente? Y un ejemplo concreto de cómo este tema pues, va a tener influencia en tu vida profesional. Dentro de aquí, pues ya lo veremos también en el desarrollo, pero en la aplicación práctica y didáctica del tema es como si hicieses una mini programación rauda y veloz. Entonces sería una mini programación donde toques realmente todos los apartados de una programación. Desde el contexto, que ya lo puedes unir con la introducción del propio tema, hasta los objetivos, los contenidos, el desarrollo de una situación de aprendizaje completa muy esquemático. Podrías incluir también de manera muy esquemática el desarrollo de una sesión, pasando por las competencias claves, la inclusión, la metodología que utilices, hablando de recursos, estrategias, modelo metodológico, organización del material, o sea, terminando aquí en cómo vas a evaluarlo. Entonces es como si condensases la programación y la convirtieses en aplicación práctica y didáctica para cada uno de los temas del temario, con un ejemplo claro, que siempre tenga una fundamentación teórica. O sea, recuerda que estamos en el tema teórico, no es el momento de explayarte en la práctica, debe estar, pero recuerda que estamos en el tema teórico y explayarte en la parte práctica va más en el apartado del supuesto práctico de esta misma prueba. Aquí te dejo un pequeño tip que es que cada vez que hables de manera teórica de algo siempre da una pincelada y nombra un ejemplo práctico, y cuando estamos en la parte práctica como es ahora siempre tienes que justificar y apoyarte en la revisión y bibliografía teórica que te has preparado. Entonces no desvincules las dos partes y deben estar bien unidas, porque hay veces que la gente falla, por ejemplo, porque dicen que utilizan un modelo metodológico concreto y luego en la parte práctica hacen justo lo contrario. Entonces recuerda esa relación entre la teoría y la parte práctica. Vamos ahora a hablar un poco del desarrollo del tema. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues a la hora de desarrollar, que hagas referencia a todos los epígrafes del tema, no pongas nada
en el índice que luego no vayas a desarrollar, vas a estar perdiendo puntos aquí. Para esto es importante que lleves muy bien la temporalización a la hora de desarrollar el tema escrito para saber que no te va a faltar ningún apartado. Y debes conocer muy bien cuánto tiempo tardas en escribir tu introducción y justificación y cuánto tiempo tardas en escribir tus conclusiones, sugerencias y bibliografía para que sepas cuánto le puedes dedicar al desarrollo del tema durante la prueba. También es importante que haya un desarrollo equilibrado de los epígrafes. Debes realizarlo teniendo en cuenta la importancia de cada uno. Esto quiere decir que no hagas un índice y luego pongas 3 frases en algo a lo que le has dedicado un título para luego poner 2 folios en algo que a lo mejor ni siquiera tiene tanta importancia dentro del desarrollo del tema. Busca que sea un desarrollo equilibrado de todos estos epígrafes. También debes cuidar la profundidad científica del tema. Ya hablábamos antes de las divagaciones, entonces realmente cuando cuentes algo que sea porque es importante y porque te estás apoyando en la bibliografía que conoces. También debes utilizar propuestas originales e innovadoras que pueden entenderse como la actualidad científica del tema o las nuevas tendencias en el desarrollo o aplicación del mismo. Hay temas que ya decíamos, por ejemplo, hablar de condición física, pues puede que las referencias bibliográficas que tengamos no sean muy actuales, pues este es el trabajo que tienes que hacer ahora. Pincelar todos los temas de propuestas actuales y referencias bibliográficas actuales, no quiero decir de este mes ni de este año, pero revisar unas referencias bibliográficas y que lo más reciente pues sea del 95, pues no da mucho pie a saber que ese tema está realmente actualizado. Entonces busca de alguna manera en cada tema tener propuestas que hablen de las nuevas tendencias en el desarrollo o aplicación del mismo. También vamos a tener en cuenta la claridad conceptual y terminología adecuada, que se refiere al uso adecuado de esta terminología durante el desarrollo del tema y cómo utilizas el vocabulario propio de la especialidad. O sea, cuidado con cosas como decir el codo se dobla. Deberías utilizar el codo se flexiona. Esto es un pequeño ejemplo simplemente. Busca utilizar terminología adecuada a la hora de hablar en tu tema. También debes citar autores que justifican la profundidad científica del tema, que apoyen lo que estás exponiendo. Y aquí revisa un poco cómo hacer citas correctas, por ejemplo, en formato APA dentro del texto, y cómo utilizar correctamente y citar correctamente la bibliografía al final de tu tema. También debes utilizar, que lo hablamos antes, ejemplificaciones aclaratorias de conceptos. Pon ejemplos de lo que expliques durante todo el tema, y no estoy hablando de la aplicación práctica y didáctica, sino que cada vez que expliques un concepto que sea muy teórico, pues poner algún pequeño ejemplo, una pincelada práctica. Y también la relación de cómo se relaciona este tema con otros temas de la convocatoria de oposiciones o con otros aspectos del currículo. Hablar un poco de la transversalidad del tema, de por qué ese tema está relacionado con el resto. Vamos a hablar ahora de la adecuada estructura e interrelación de los contenidos del tema. ¿Qué aspectos debes tener en cuenta en este apartado? Pues que el orden de los apartados del tema tenga una lógica interna. Recuerda siempre abrir cada apartado y cerrarlo introduciendo el siguiente, o cada vez que abres un apartado relacionarlo un poco con el anterior. O sea, no colocar, por ejemplo, la prevención de lesiones antes de hablar de categorizar las lesiones, es un pequeño ejemplo. O sea, no entrar en el desarrollo pormenorizado de algo que previamente no has clasificado, desarrollado o explicado de manera teórica. Busca un orden lógico de estructura del tema o de orden dentro de los apartados de un epígrafe. Y la interrelación entre los contenidos que has ido poniendo a lo largo del tema, que lo puedes solucionar como te acabo de mencionar, abriendo cada apartado de manera adecuada y cerrando cada apartado también de manera adecuada. Ya en las conclusiones, las sugerencias y en análisis crítico, pues asegúrate de que realmente se vean unas conclusiones,
unas sugerencias y un análisis crítico de este tema. No lo mezcles porque puede ser que tengan como epígrafe estos 3 apartados por separado. Entonces no pongas un gran párrafo mezclando todo esto, sino que puedes separar conclusiones, sugerencias y análisis crítico. Y aporta, o sea, en las conclusiones es importante que hagas un pequeño resumen de todo lo expuesto en el desarrollo del tema. Puedes utilizar incluso las introducciones de cada apartado para elaborarte de manera rápida una conclusión coherente. Pruébalo si no lo has hecho, pero funciona. Coge cualquier tema y si utilizas la introducción de cada uno de los apartados dándole una forma de conclusión, evidentemente, si te vas a esa introducción y las introducciones de cada apartado las has hecho bien, puedes elaborar de manera rápida una conclusión del tema que no deja de ser un pequeño resumen del mismo, de por qué has hecho lo que has hecho a lo largo del desarrollo del tema. En sugerencias, puedes poner sugerencias generales de la materia, como la escasez de recursos, la escasez de material, la falta de esa hora que nos ayudaría a desarrollar correctamente la salud del alumnado. Puedes pedir la tercera hora, puedes pedir mayor formación, puedes pedir lo que quieras, eso de manera general en todos los temas. Pero no olvides poner unas sugerencias concretas del tema del que estamos hablando, que puede ser, que como sugerencia pues valoras las relaciones con el ayuntamiento para poder hacer actividades extraescolares, pues que estaría bien elaborar sinergias entre todas las administraciones públicas para realmente lograr una correcta actividad extraescolar en tu alumnado, por ejemplo con los ayuntamientos. O sea, busca sugerencias que sean propias del tema, aunque te hagas una batería y luego sea simplemente adecuarlo a cada eje temático, ten esas sugerencias preparadas. Y en el análisis crítico, de verdad, no tengas miedo a poner tu opinión. O sea, puede ser que el tribunal esté más de acuerdo o menos de acuerdo, pero si realmente haces un análisis crítico coherente, no te pueden bajar la nota por no estar de acuerdo contigo. Y dentro del análisis crítico, pues podemos tener en cuenta cosas como, por ejemplo, pues lo que hablábamos, que este temario es del 95, o por ejemplo, que el continuo cambio de leyes no nos permite llegar a asentar correctamente lo que cada ley nos marca, y antes de realmente ver avances, pues nos están cambiando la ley. O sea, puedes ser crítico y crítica realmente en este análisis sin herir sensibilidades, pero contando la realidad a la que nos enfrentamos dentro de nuestra materia. Y ya como último apartado, dentro de la competencia comunicativa, pues vamos a tener en cuenta estos apartados: el orden, esquema e índice, la expresión escrita, la bibliografía, la presentación y la ortografía. El orden, esquema e índice tiene que ver con los aspectos formales de presentación. No es necesaria la presentación de un índice o guión, yo lo recomiendo, que puede estar antes o después de la introducción o justificación, pero sí que haya una estructura clara de tema que pueda seguirse durante su lectura. Si te lo permiten, pues puedes utilizar numeración, guiones, apartados, subapartados. Dentro de la expresión escrita, pues la sintaxis, la propiedad léxica, el registro de la comunicación, puntuación y sobre todo, por favor, que se pueda leer el tema, que si ya directamente nuestro tema no es legible, pues estamos perdiendo mucho. Empezamos por perder la competencia comunicativa y después dificulta la comprensión del desarrollo del tema. En la bibliografía debe existir una relación ordenada de las fuentes utilizadas con un criterio de cita y debe seguir el orden en el cual hemos ido utilizando esas citas en el texto, o ordenarlos por orden alfabético, pero debe haber un orden, debemos tener un orden en nuestra bibliografía. En la presentación, pues cuidado con la limpieza, la legibilidad, los márgenes, si sabemos que nos van a grapar o no los folios, o si escribimos en sábanas, en folio grande, pequeño, que a la hora de corregir no quede texto tapado por una posible grapa, por ejemplo. Y si te lo permiten, y te lo han dicho así en la presentación de tu convocatoria, pues si puedes utilizar gráficos o dibujos, no dejes de hacerlo, porque puede que los valoren de manera positiva. Y muchísimo cuidado con la ortografía. Dentro de la convocatoria puede ser que lleve más puntuación o menos puntuación, pero perder puntos por esto en una convocatoria de profesorado
de profesorado que va a llevar a cabo la labor educativa de nuestro alumnado, pues cometer muchísimas faltas o un exceso de faltas nos puede perjudicar mucho en la calificación de nuestro tema. Pues espero haberte ayudado. No sé si vídeos como este te son útiles en la preparación de la convocatoria, así que déjame tus dudas en los comentarios y así sé que me lees. Dime también, por favor, qué te ha parecido este vídeo, porque me gustaría hacer uno similar del resto de las partes del proceso. Recuerda que dejo por aquí el enlace o en alguna etiqueta la lista de reproducción para ayudarles a preparar la convocatoria. Y también recuerden suscribirse y darle a la campanita si no se quieren perder los próximos vídeos. Así que mucho ánimo con esas horas de estudio que sé que van a llevar por delante y espero ayudarles y que pronto consigan plaza y poder trabajar juntos y juntas. ¡Hasta luego!